Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es día 5 de junio del 2023, es lunes. Vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día. El resumen del resumen. En 1878 nace en la hacienda de Río Grande, San Juan del Río, Durango, Doroteo Arango Quiñones, quien adoptará el nombre de Pancho Villa, con el que ha de participar en innumerables hazañas de la Revolución Mexicana, con una participación activa que le ha de traer varios enemigos y por ello ha de morir asesinado en Hidalgo del Parral, Chihuahua, el 20 de julio de 1923. En 1901 es asesinado por fuerzas gubernamentales en Mezcala, Guerrero, el doctor y poeta Eusebio S. Almonte, protomártir de la Revolución. Almonte, originario de Cutzamala de Pinzón, del mismo estado donde naciera en 1870, participó desde 1897 en el movimiento opositor a Porfirio Díaz y que encabezaba en la entidad el abogado Rafael Castillo Calderón. Junto con el doctor Almonte es asesinado el profesor Elías Genaro Ramírez, también opositor a la dictadura. En 1906, en cuanto a la huelga de Cananea, los huelguistas de Cananea, Sonora, Manuel M. Diegues, Esteban Vaca Calderón y Francisco M. Ibarra, jefes del movimiento, son detenidos y conducidos a la cárcel de Hermosillo, mientras los obreros se ven obligados a volver a sus labores, sin haber sido cumplidas sus demandas. En 1942 muere en la Ciudad de México el profesor, periodista y político potosino don Luis G. Monzón, quien participó como diputado constituyente por Sonora en el Congreso de Querétaro de 1916 al 17 para la elaboración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Él participó activamente con su persona, con sus ideas de tipo socialista, en la elaboración del artículo 3 constitucional para la promoción de una educación para todos. Aunque esta parte de la Constitución, el artículo 3, ha sido modificado por lo menos 7 veces. Al respecto de este político importante, Luis G. Monzón, te dejo en la parte de abajo una liga para que vayas a ver su semblanza. En 1968 muere el compositor Ignacio Fernández Esperón, Tata Nacho, a los 74 años aquí en el Distrito Federal. Estudió en la Escuela Normal para Maestros, radicó en Nueva York del 19 al 27 del siglo pasado, donde tomó clases de música con el compositor francés Edgar Varese. De regreso a México, en 1927 entró a trabajar a la Secretaría de Educación Pública como investigador de música folclórica. Entre sus temas destacan Adiós mi chaparrita, La borrachita, Nunca, 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 Así es mi tierra y Primaveral. Él nace el 14 de febrero de 1894 en la ciudad de Oaxaca. En 1973 se festeja el Día Mundial del Medio Ambiente. Se celebra desde este año a instancias de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La idea es sensibilizar a la población mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y las acciones políticas a favor de los mismos. En 1981 fallece el actor, guionista y director fílmico Miguel Contreras, cuyo trabajo lo conforman más de 50 filmes, más de 14 de ellos mudos, 26 sonoros, como la primera versión de La vida inútil de Pito Pérez de 1943, protagonizada por Manuel Medel. Al respecto de este importante cineasta, también te dejo en la parte de abajo una liga para que leas su semblanza. En 2009 fallece el editor, ensayista, diplomático mexicano Javier Wimmer, fundador del Instituto de Derecho de Asilo Museo Casa León Trotsky y autor de obras como Antología de Sor Juana y Juicio Crítico de la Revolución Mexicana. Fue director del CONALITEG, el que produce los libros de texto gratuito, ese sí era un personaje que valía, donde promovió que muchos pintores ilustraran los libros de texto gratuito. Eso ocurrió cuando yo tenía 10 años de edad, a mí me tocaron esos libros en el quinto de primaria. Él había nacido en 1933. En 2009 se da la tragedia de la guardería ABC,
consistente en un incendio donde fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos, encontrándose entre edades de 5 meses y 5 años. La guardería se encontraba en Hermosillo, Sonora. Hasta el momento, ningún responsable de alto nivel, incluida la dueña de la guardería, misma que operaba de modo subrogado para el IMSS, ha pisado la cárcel por este hecho. Por eso sigue habiendo protestas, porque incluso este supuesto gobierno de izquierda no ha hecho nada al respecto de este tema, y de otros, claro. En 2010 pierde la vida el filósofo mexicano Bolívar Echeverría, considerado una de las más importantes y congruentes voces críticas de la modernidad capitalista de Latinoamérica. Nace el 2 de febrero de 1941. En 2014 deja de existir el muralista mexicano Helio Carmichael, egresado de la Academia San Carlos, es autor del escudo del estado de Quintana Roo y de los murales Forma, Color e Historia de Quintana Roo y Ley, ubicados en la sede del Poder Legislativo de ese estado, que son considerados patrimonio de la ciudad de Chetumal. Él nace el 13 de abril de 1935. En el ámbito internacional te mencionaremos que en 1718 nace Thomas Chippendale, ebanista y diseñador de muebles muy famoso en Gran Bretaña y de hecho a nivel internacional. En 1898 nace el poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, considerado uno de los más grandes literatos de su país por obras como Bodas de Sangre, Yerma y El Maleficio de la Mariposa, entre otras obras. Él muere fusilado el 19 de agosto de 1936. Por cierto, yo recuerdo haber escuchado su obra Yerma en un disco que alguna vez nos consiguió mi papá, que trajo de Chile. En 1968, el senador y candidato a la presidencia de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, es tiroteado en Los Ángeles, morirá al día siguiente y el asesino será condenado a muerte, aunque dicha pena le será conmutada por cadena perpetua. Y si has notado que estos días son de calor intenso, por lo menos aquí en la Ciudad de México se estableció que del 2 al 9 serían de alta intensidad calorífica. Bueno, tenemos de mencionar que en 2003 se alcanza el máximo de temperatura en la grave ola de calor que azota a la India y Pakistán, en la que se superaron los 50 grados centígrados. Es decir, mayo-junio son meses de alta intensidad de calor. En 2022, un barco llamado Mayflower, un proyecto de la IBM, cruza por primera vez el Océano Atlántico sin tripulación, gobernado únicamente por inteligencia artificial. Iba a reproducir el primer viaje de los colonos ingleses que llegaron al estado de Massachusetts, pero en este caso arribó a tierras de Halifax, Canadá. O sea que la inteligencia artificial no fue tan inteligente, pero condujo el barco. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Danos un me gusta, comparte con tu familia, sé feliz en la lectura con todo lo que te dejamos allá en la parte de abajo, las semblanzas y el blog. Y bueno, comenta, ya somos cada vez más que estamos aficionados a las efemérides a través de estos videos.